Saludos familia, bienvenidos a otro capítulo del Corre y Corre. Por aquí siempre tu amigo Jesús Vélez, Alfa Sport, llevándote todo lo que tiene que ver con el atletismo puertorriqueño, el deporte rey. Guste a quien no le guste, somos los mejores del mundo right now. Y claro está, ya estamos de camino a lo que tiene que ver con la temporada importante de los sub-23. Y claro está, vamos a traerle a varios invitados. Ya hemos tenido algunos en el pasado y los vamos a seguir trayendo para que ustedes conozcan quiénes son estos atletas que nos van a estar representando con gran orgullo y sobre todo honor allá en Asunción, Paraguay, para los Juegos Panamericanos Sub-23. Y nada más y nada menos recibimos aquí en el estudio, creo que ellos mismos se den un fuerte aplauso, Cariana Figueroa y José Santana. Viene, muy bien. Están nerviosos, súper nerviosos. Por aquí van a estar hablando con nosotros. Cariana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por la invitación. Qué bueno. José, ¿cómo estamos? Todo bien, un poquito nervioso, pero parte de... Vamos a gozar. Y como ya indiqué previamente, Puerto Rico tiene un gran seleccionado nacional que nos van a estar representando en el deporte rey en Asunción, en Paraguay, lo que serían los sub-23. Eso va a estar ya a la vuelta de la esquina y estos atletas tienen una temporada bastante larga. Mientras muchos atletas, ¿verdad?, ya culminan y se pueden ir de vacaciones en la playa, entre otras cosas, estos chicos tienen que estar dándole duro día tras día porque tienen un compromiso mayor, que es llevar el nombre de Puerto Rico en alto, como sabemos que solamente ellos lo saben hacer. Así que yo quiero hablar, ¿verdad?, con nuestra especialista en los 10.000 metros, Cariana Figueroa, quien estuvo clasificando para los 10.000 metros, valga la redundancia, con 30.0028. Así que hablemos, ¿verdad? 38. Sí. 28. 38 fue. Perdón, yo dije 30 o 38. Sí, por eso dije está 30, bien, ¿verdad? sí, Perdón. sí. 38. Para aquí, para las Olimpiadas. Me emociono. Ustedes saben que, bueno, aquí también tenemos para Road to Tokio también, ¿no? Perdonen. 38, es correcto. 38.0028. Es tigresa de la Interamericana. Así que hablemos que precisamente hoy te estaría graduando, ¿verdad? Porque recuerden que acaba para efecto en términos de miércoles. Usted se está graduando, así que también. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Qué bueno. ¿En qué te vas a estar graduando? ¿Qué especialidad? Yo me gradúo con un bachillerato en justicia criminal con concentración en investigación forense. Oh, ya rayete. Pues bueno, felicitaciones en medio de los éxitos y bendiciones, ¿verdad? Y te auguramos mucho éxito. Pero nada, vamos aquí a lo que vinimos. Entonces, esos 10.000 metros, hablemos de cuándo tuvo lugar esa clasificación, como tú te enteras. De verdad que yo no sabía, yo nunca he estado en un Panamericano ni ninguna competencia internacional, ¿sabes? Con la Federación de Puerto Rico. Y yo no sabía que yo había clasificado para el evento. A mí, yo estoy normal un día en mi casa, me ponen al grupo y como que me notifican que, mira, con el tiempo que tú hiciste en la clasificatoria de justa en San Germán, hiciste la marca para entrar al ranking de los 10.000 metros. Y yo pues me quedé como que normal porque, es un ranking y eso iba a estar abierto, me habían explicado, creo que hasta abril, no me acuerdo la fecha. Y pues que había que estar pendiente a eso. Y yo, pues, espectacular. Pero al principio como que estaba como que normal porque yo estaba desanimada. Porque obviamente de la segunda clasificatoria para acá me lesioné el tobillo en los obstáculos. Antes de justas me enfermé. Y yo, pues, mi mentalidad era que yo iba a terminar mi etapa con justa. Que yo no iba a estar en unos Panamericanos. Yo no sabía eso. Pero mira que las vueltas del mundo de no, tú no vas a acabar en justas, tienes unos Panamericanos pendientes. Y qué mejor que portar el nombre de Puerto Rico en el pecho. Sabemos que representar cada institución es importante para todos ustedes, sin embargo yo pienso que tener el nombre de Puerto Rico en el pecho cambia todo. Sí. O sea, corres, lanzas por un país, por ustedes mismos, por su familia, ¿sabes? Y realmente yo no sé si ustedes piensan intercambiar algún uniforme, porque sabemos que a veces cuando viajan pueden cambiar los uniformes. En el caso tuyo, José, que tú has viajado previamente, ¿tú no cambias tu uniforme? Pues no he tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Realmente es que no he tenido la oportunidad, pero si en algún momento pues, se me da, pues lo haría con gusto. Perfecto, sí. Perfecto. Así que vamos a pasar ya de aquí en pantalla con José Santana, quien clasificó para el lanzamiento de jabalines. Vamos a decir la marca exacta, ¿verdad? Para evitar algún tipo de malentendido. Son 67.52
metros y este joven puertorriqueño la puso en la China, en este caso la puso en Paraguay. Así que vamos a hablar acerca de ese momento tedioso en tu parte, porque tú fuiste hasta lo último, literalmente. Tu odisea fue más larga que la de Cariana. Así que hablemos acerca de ese momento cuando tú te enteras. Pues realmente cuando yo me entero, yo estaba durmiendo, eran las 8:30 de la mañana. Yo estaba en mi casa tranquila. Yo estaba durmiendo y mi entrenador, Jorge Valero, me llama y me dice, ¿estás bien? Y yo, bueno, sí, durmiendo. ¿Por qué? Y me dice, pues levántate porque entraste a los Panamericanos. Y yo le digo, mira, ¿en serio? ¿Me estás hablando en serio? Y me dice, sí, entraste. Nos vamos. Y yo, ¿nos vamos en serio? Y me dice, sí, el lunes cambiamos el entrenamiento, qué sé yo, para adaptarnos a ese viaje. Y así fue. Pero antes de eso tuve que estar esperando básicamente un mes casi para que me llamaran, pues porque yo entré en la lista larga como tal en el Spring Break. Okay. Entré con los 67, pero entré como 15 más o menos. Okay. Pues la lista siguió cambiando, qué sé yo, pero yo me quedaba ahí, en el 15. Y la lista cierra, todavía no me llaman. Me dicen, mira, posiblemente tantos países salgan. Pues quedo esperando la llamada, nada que ver, mi entrenador no sabía, nadie sabía. Y el día que literalmente menos esperaba, ahí me llegó la llamada. Gran emoción y es valeroso por parte de ustedes porque ustedes se sacrifican demasiado. Ser estudiante atleta es bien sacrificado en este país y como yo indiqué ahorita, mientras muchas personas se van de vacaciones de playa, ustedes tienen que estar literalmente acuartelados, literalmente entrenando todavía una temporada. Que parece injusto, ¿verdad? Pero nada más justo que como él tiene aquí en su pecho, ¿verdad? El nombre de Puerto Rico en alto. Así que, Cariana, tú me estás indicando ahorita que va a ser entonces tu primera vez, ¿verdad? Sí. Que vas a estar representando a Puerto Rico en este nivel. ¿Cómo han sido los entrenamientos? Porque ya estás recuperada del tobillo, de ciertas lesiones que tuviste. Entonces, ¿qué ajuste tuviste que hacer para apretar el pulso? Porque hay que bajar esa marca. Ya el nivel aumenta, se va a correr mucho más duro. ¿Qué estás haciendo? Como te mencioné yo de justa, yo estaba bien desanimada, obviamente, porque yo la semana antes de justa y me dio pulmonía combinado con influenza tipo A. Yo tuve ahí tremendo combo que yo me costó salir de la cama. Y mi mamá, pues ella me sacó de la cama como que, mira, me cortó los medicamentos. Ella no me dijo eso hasta después de justa, de me cortó los medicamentos, de hay que levantarte de esa cama porque las justas están la semana que viene. Y yo entrenaba que yo ahí en la pista tosía como si me fuera a morir, la gente me miraba bien mal. Después de justa, esa semana después de justa, yo pues me paré en seco, yo no corrí porque yo ya tenía la mentalidad de yo no voy a correr, yo, ¿sabes? Voy a terminar con justa. Hasta que publican la lista en Instagram de los que van para los Panamericanos. Y yo veía a rayo, la lista de los Panamericanos, subieron eso y está mi nombre ahí. Y yo dije, ¿qué yo hago? Y me empiezan a escribir un montón de gente de, mira, felicidades, entraste a los Panamericanos. Y yo, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago? Ya yo me despedí de la INTE, del atletismo y todo. Y me escribe Esteicha, me escribe Edwin Santos, me escribe Beverly Ramos. Y yo le pedí la oportunidad para empezar a entrenar con Beverly. Empecé con Beverly y ahora ella me lo dijo desde el principio. Hay que ponernos a trabajar. Hay que ponernos a trabajar en lo que es tu sistema inmunológico, subirlo para que tú puedas aguantar los entrenamientos para volver a caer en condición, en forma. Y básicamente es eso. Estamos trabajando en lo que es la fuerza, suplementos para obviamente subir el sistema, vitaminas, recuperación, mantener la disciplina y lo que es pues los entrenamientos que he aprendido mucho con ella porque ahí volví a nacer con lo que es la motivación de mira, estoy aprendiendo cosas nuevas, estoy en un ambiente nuevo y siento como si estuviera empezando, no de cero, pero como que otra vez algo nuevo y vuelve el amor otra vez de me quiero esforzar, de, ¿sabes? De seguir. Qué bueno, qué bueno. Y en este corto plazo, como tú acabas de decir, es bien retante. Porque ya tú literalmente habías tumbado, ya mentalmente uno baja, más la situación de la enfermedad, todo, y entonces dices, bueno, ahora hay que meterle. Sí. Entonces es como que meter tanto en tan poco tiempo que realmente está haciendo bien sólido, bien fuerte. Así que por encimita lo que no puedas decir en este pequeño tiempo, ¿cómo es tu entrenamiento? Porque ahora es una carga más heavy. Pues sí,
Lo que es el sistema, pues no se me había hecho difícil acoplarme, bastante parecido a como entrenaba antes en la intern. Pero está la motivación ahí y de verdad que me ha gustado un montón. Qué bueno. Mucho enfoque en la fuerza, en el descanso y sí. Eso es lo que cuentas por tu parte, ¿verdad? Haces una transición, José, ¿verdad? Entrenador nuevo, un proceso de adaptación, algo que puede ser diferente. ¿Cómo has trabajado en este concepto nuevo de cara a lo que ya sabemos que hay una clasificación importante? ¿Y cómo te estás encaminando a este magno evento? Pues mira, realmente ha sido un proceso largo y diferente. Y comparte ¿verdad? El pensamiento con ella, que cuando yo empecé con mi nuevo entrenador, pues todo fue diferente. O sea, ya yo no quería hacer el deporte después de las justas del 2024, fueron 2024, sí. 2024, pues, ¿verdad? Por muchas situaciones, mi estabilidad emocional no estaba, o sea, no estaba. Y pues cuando yo vuelvo con él, todo fue diferente. Yo estaba aprendiendo cosas nuevas. Mi mentalidad totalmente ha cambiado hasta el sol de hoy. O sea, me atrevería a decir que yo aprendo algo nuevo todos los días, tanto del lanzamiento como de la vida. O sea, yo pienso que este entrenamiento, ¿verdad? Y todo este proceso, pienso que va más allá de lo que es lanzar o entrenar. Pienso que va más allá en todos los sentidos. O sea, mental, en el control de mis emociones, que ahora mismo no estoy teniendo como que mucho de eso, porque estoy bien nervioso ahora, pero en cuestión de competir y estar en escenarios donde quizás el viento no me está ayudando, donde quizás yo me sienta muy ansioso, como fueron esas competencias para lograr lanzar 70 y entrar seguro a lo que era el ranking. Y pues no se pudo, pero siempre mi entrenador me ayudó a mantenerme fuerte, ¿verdad? Mentalmente. Y seguir con esas ganas y esa intención de dar siempre lo mejor de mí. Y aunque el día haya sido, ¿verdad? No quiero llamar aunque haya sido un día malo, que haya sido un día, ¿verdad? Diferente, buscarle siempre lo bueno a eso. Y pienso que eso es lo que me ha ayudado y me ha llevado hasta donde estoy hoy día. Excelentes tus palabras dentro de lo que nos puedas decir, porque sabemos que es parte de la dirección técnica deportiva entre ustedes. ¿Qué cosas has podido implementar nuevas que te han conducido hasta actualmente, ¿verdad? A lograr esta marca conquistada? Creer en mí. Definitivo. O sea, yo había hecho ciertas cosas. O sea, el 69 en Costa Rica. Sí. O sea, yo llegué a Puerto Rico y yo no me creía lo que yo había hecho. Y eso me estaba trayendo problemas. Porque salí a competir sin creer en mí. Entrenaba sin creer en mí. Entonces, eso me fue afectando. Problemas en general. Y pues, ahora mismo, o sea, yo haga lo que haga, yo creo en mí por encima de lo que sea. O quien sea que esté ahí al lado mío. Fue también como comentó él hoy en la última entrevista. No, a mí no me importa quién vaya a estar compitiendo conmigo. O sea, yo estoy seguro de lo que doy. Yo estoy seguro de quién yo soy. Y para mí eso es bien importante. O sea, creer en mí, yo no sabía lo que era eso. Sí, lancé 69 y está bien duro. Pero ahora mismo, o sea, creo demasiado en mí y eso me está ayudando demasiado. Es un proceso de madurez también que uno va adquiriendo mediante uno va entendiendo los procesos, ¿verdad? Lo que uno sigue desarrollándose y una serie de comportamientos y características que uno va teniendo de otras personas, ¿verdad? Que van sumando, como en este caso ustedes están diciendo, a sus respectivos desarrollos. Viene un campeonato nacional, entiendo que ambos van a estar ahí presentes, en tu caso, ¿verdad? Entiendo que sí, tienen que estar presentes por lo que hemos visto. ¿Qué miras o expectativas? Sabemos que todavía falta, pero ¿qué expectativas ustedes tienen o que quieran compartir al público de cara a sus representaciones allá en Asunción, Paraguay? Pues por lo menos en mi caso es la primera vez que voy a estar en los Panamericanos otra vez y yo sinceramente voy con la emoción de conocer, porque me han contado mucho de mira, ya se hace esto, el desfile, la bandera.
Y sinceramente, ¿verdad? Uno va con el pensamiento de yo quiero enfocarme en mi tiempo, en mejorar, no meterme la presión de, mira, va a estar, como él dice, no, va a estar aquí, va a estar el otro, no, estoy yo y eso es lo que importa. Llegué al escenario y llegué aquí. Y tengo a Puerto Rico en mi pecho y vamos allá a correr con el corazón, que esto es lo más importante de todo. Gozárselo, como dice Ramón siempre, y meterle corazón siempre. ¿Algo que quieras añadir a las palabras No. de Gariana? Opino lo mismo, realmente opino lo mismo. Pues, ya yo tuve esa experiencia, ¿verdad? Ujú. Y es bien bonito, realmente es bien bonito y más allá de pensar en que vas a salir a competir, o sea, todo el proceso es inigualable, realmente. Sé que previamente te has puesto el nombre de Puerto Rico en el pecho y con muchas otras siempre lo has llevado. Pero te pregunto, en esta ocasión, cual ya has crecido, has madurado, ¿verdad? Y sigues entendiendo y comprendiendo. ¿Qué diferencia tienes? O tú puedes decir, José, has cambiado en esto desde el primer viaje que tuviste hasta llegar a Paraguay. ¿Qué cambios has notado en ti? Más allá de la seguridad que nos indicaste, pero ¿qué tú puedes reflejarle al público? Me atrevería a decirte la seguridad de nuevo, porque realmente yo pienso que eso ahora mismo es lo mejor. O sea, la seguridad que tengo en mí, pero mi equipo de trabajo. O sea, mi entrenador, el equipo que me rodea, los otros lanzadores. O sea, realmente ese apoyo que ellos me dan, el apoyo que me da mi entrenador, pase lo que pase. O sea, pienso que eso es algo bien diferente ahora. Y las ganas que tengo de salir a representar y irme a los palos con el que sea. En verdad pienso que Me gusta lo que ustedes dicen porque la gente puede pensar a lo mejor que la vida es el color de rosa en el atletismo. No. Aquí tenemos, ante ustedes pueden ver dos jóvenes atletas con un buen futuro que pensaron quitarse, que pensaron renunciar. Sí. Por X o Y razones tuvieron momentos de depresión, de nostalgia, de no sentir nuevamente esa llama que aviva dentro de ellos y una noticia cambió en ellos, ¿verdad? Que como indican múltiples cosas, equipos de trabajo nuevos, la noticia de que vas a representar a un país nuevamente, entre otras cosas, se juntan para avivar nuevamente la llama de la pasión deportiva en estos jóvenes, porque ustedes que nosotros depositamos la confianza, ustedes son el futuro que ustedes van a pasar y muchos jóvenes quieren estar en ese mismo escenario donde ustedes en el pasado tuvieron el sueño y hoy día lo están compartiendo. Así que, Gariana, ¿qué mensaje tú le das a esa juventud, a esos chicos que vienen subiendo y sueñan también con tener una etapa universitaria y ponerse el nombre de Puerto Rico en el pecho? Yo les diría que lo más importante es el factor mental, como él menciona, creer en uno mismo, siempre es parte esencial lo que es creer en uno mismo y lo más importante siempre es que gozarse el proceso, aunque sea lo más malo, tu momento más malo, después al final del día tú vas a mirar atrás y mira todo lo que yo pasé hasta donde yo he llegado y esto es gozárselo. Bien, muy bien. Por tu parte, José, los eventos de campo y lanzamientos sabemos que a veces no son atractivos para las personas. Sin embargo, hay grandes oportunidades de representar a tu país. ¿Qué consejo tú le das a esos jóvenes que dicen, ¿sabes qué? Quiero atreverme a lanzar, quiero cambiar lo que es la carrera por atreverme y porque me gusta? ¿Sabes? ¿Qué tú le puedes aconsejar a esos jóvenes? pues podría decir muchas cosas, podría decir demasiadas cosas por las cuales igual yo pasé. O sea, porque para mí fue raro, o sea, como que todo el mundo, ¿verdad? Y sin tirarle a nadie, o sea, la mayoría de los jóvenes corren o juegan pelota, juegan baloncesto, voleibol. Cuando a mí me enseñan eso de las jabalinas, yo digo, ¿qué es eso? Me gusta realmente algo diferente, eso. Okay. Vamos a hacerlo, ¿me entiendes? Vamos a darle, pero no pensé llegar hasta acá. Yo sé que quizás sea el principio y estoy seguro que es el principio de un largo camino, pero me gustaría decirle a los jóvenes que lo hagan. Que se atrevan. Que se atrevan. Sí. Que si lo van a hacer, lo hagan con ganas, que lo hagan con el corazón, que busquen alguna inspiración, porque a pesar de que yo estoy aquí
jóvenes que están literalmente al lado mío me sirven a mí como inspiración. O sea, otros lanzadores hasta menores que yo. O sea, el corazón que le ponen, el empeño, que lo hagan. Que lo hagan, que piensen en grande y piensen más allá. Qué Que bueno. piensen más allá de lanzar aquí. Que piensen en salir a representar, a llegar a una olimpiada. En mi caso, mi sueño desde que yo empecé en esto, que llevaba como un año o dos, era lanzar en unos Panamericanos. Y estoy, si Dios lo permite, a menos de 2 meses de cumplirlo. Y esto para mí es algo bien grande. Así que a todos los jóvenes, sueñen, perseveren, no se quiten y siempre tiren para adelante y hagan todo lo que quieran y les apasione. Seguro. Gareana, ¿a quién le agradeces este triunfo? Ay. Para ir culminando, ¿a quién le agradeces esta gran gesta? Principalmente a mi mamá, que estuvo ahí y siempre estuvo dale, desde el principio, desde que empezó. Porque al principio como que pues ni uno cree en uno mismo y siempre fue mami la que estuvo ahí, dale, yo voy a ti. Que aunque tú llegues última, tú para mí eres primera. Ay, lloro. Y sí, ella fue la que me hizo levantarme estas últimas justas. Wow. Muy bien, felicitaciones. Ningún agradecimiento, ninguna. José, por tu parte, ¿a quién agradeces? Diache. Agradezco a mami, a mi familia, amistades, a mi entrenador, pero en especial a mi abuelo, ¿verdad? Que ya no está conmigo, pero pues, para mí él fue un ejemplo de vida, fue siempre un guerrero y hasta el sol de hoy, pues, como que cada vez que salgo a competir o estoy en un proceso difícil, pienso en todo lo que él hizo por él y por mí. Y eso a mí me llena de poder. Igual ese abrazo de mami antes de salir a competir, eso para mí es lo mejor. Así que se lo agradezco a ellos. Y, ¿verdad? Y a todos los procesos por los cuales pasé hasta llegar aquí. Seguro. Le auguramos el mayor de los éxitos, de las bendiciones. Gracias por traer sus testimonios, ¿verdad? De que sí existen momentos oscuros, sin embargo, si uno sigue luchando, la luz está al final del túnel. Así que mayores éxitos y bendiciones, tanto para Gareana como José, igualmente para el resto de seleccionados nacionales, que nos va a representar con gran orgullo, sobre todo Puerto Rico en el pecho, ya en Asociación Paraguay. Tengan todo excelente día, tarde y noche. Llévatelo, maestro. Muchas gracias.